En nuestro país, tener estudios universitarios sigue siendo una de las más grandes aspiraciones de toda la población. ¿Cuántos jóvenes están en educación superior? ¿Cuáles son las implicaciones de esto? De eso hablaremos en el Estudio de México Social. Para iniciar, los invito a que veamos el siguiente reportaje. Cursar una carrera universitaria sigue siendo un sueño muy lejano para la gran mayoría de los jóvenes mexicanos. En la actualidad, solo 3 de cada 10 personas entre los 18 y los 24 años de edad están matriculados en una institución de educación superior. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, hay en el país cerca de 3 millones de estudiantes que actualmente cursan alguna carrera universitaria. Entre los jóvenes cuya media de edad son los 20 años, hay un sector de casi 7 millones que no estudian ni se preparan. Estos son los más vulnerables a la hora de insertarse en la vida productiva y social. El rezago educativo imperante en México ha puesto en desventaja a una joven generación que enfrenta el reto de ingresar a una institución de educación superior o la búsqueda de un primer empleo sin las habilidades y los conocimientos suficientes para lograrlo. La causa de que los jóvenes de hoy se encuentren sin conocimientos y habilidades suficientes tiene su origen en la educación básica. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en promedio, de cada 100 niños que ingresan a la primaria, 50 concluyen sus estudios de nivel medio superior, 21 egresan de formación universitaria y solo 13 se titulan. Sin duda, este rezago representa uno de los principales retos que enfrenta el país. De acuerdo a organismos internacionales como la UNESCO, debe afrontarse con una política de Estado orientada a ampliar oportunidades para niños y jóvenes. A pesar de las fallas, también se registran avances en educación superior. Durante el ciclo 2006-2007, hubo una matrícula de 2.5 millones de alumnos y para el ciclo 2010-2011, el número de matriculados ascendió a más de 3 millones. Para los próximos años, las autoridades educativas tendrán un gran reto, pues se prevé que en el 2020 tocarán las puertas de la educación superior más de 5 millones de estudiantes. Los datos son contundentes. Algo está pasando porque solo 3 de cada 10 pueden acceder a la universidad. Y sin duda para las familias que siguen pensando que es la gran aspiración, es una gran frustración pensar que después de tanto esfuerzo no van a tener acceso. Entonces yo quisiera iniciar agradeciéndoles su presencia. ¿Por qué solo 3 de cada 10 jóvenes pueden entrar a una institución de educación superior? Bueno, hay 2 razones. La primera nos remonta, digamos, al cambio de horizonte que apenas en estos últimos años comenzamos a percibir y a percatarnos de él. Yo recuerdo que a principios de este siglo se decía que la educación superior sería la educación básica del siglo XXI. Entonces me parecía una exageración, ya no pienso lo mismo. Creo que ese vaticinio tenía mucho sentido. Pero en México construimos, como en otros países, en la mayoría de los países, una estructura de educación de corte muy piramidal, es decir, educación superior reservada para las élites, de carácter extremadamente meritocrático, con funciones de reproducción y no de transformación de la estructura social y eventualmente como un canal de movilidad. Así fue diseñada, digamos, nuestra estructura educativa. Decía, no es solamente el caso de México, es muy generalizado. Esto por un lado. Y por otro lado, refleja la cantidad de jóvenes que tienen acceso a la educación superior, fundamentalmente que el número de jóvenes que se quedan en tramos previos sigue siendo muy alto, ¿no? Es decir, que no tienen condiciones de transitar por la educación básica hasta el final, hasta concluir la secundaria, o que en el ciclo de bachillerato se van perdiendo, ¿no? En ese sentido, Manuel, ¿estarías de acuerdo que hay una visión de país, una idea de país que se
expresan esta, digamos, esta escasa oferta educativa? Fíjate, Mario, Roberto, yo pienso que más que una visión de país, estas cifras se explican porque la sociedad mexicana ha generado una gigantesca tolerancia a la desigualdad. Es decir, uno de los problemas que últimamente yo he pensado que más nos impiden pensar un proyecto de nación, un proyecto de país, un proyecto de futuro, es que toleramos mucho la desigualdad. Quisiera decirles que hace unos días fui a una conferencia de un estupendo colega que se llama Carlos Rafael Rodríguez y mostraba con datos de la, y es impresionante, y para responder la pregunta, Mario, con datos de la encuesta de movilidad social que hace la Fundación Espinosa Iglesias. Si tú pones en esta raya de una cosa de una gráfica, ¿no?, a las personas sin educación, con primaria incompleta, primaria completa, así te vas, y calculas la probabilidad de llegar a la educación superior, los papás con posgrado tienen el 0.93 de probabilidad de que su hijo vaya a la universidad. Es decir, es como si echábamos de cada volado 93 cayeran a la isla. Los más pobres tienen el 0.02. Entonces, nosotros tenemos una estructura piramidal porque tenemos un sistema educativo que sigue a la letra la desigualdad social. Es decir, como decía Roberto, llegan 3 de cada 10 y bueno, hasta uno dice que bárbaro, son heroicos porque aguantar el desastre educativo previo, sostenerse más o menos cuerdo para llegar a intentar eso y luego también la educación superior expulsa a muchos. A ver, me parece a mí que 3 de cada 10 son muchísimos en comparación con, digamos, el 30% ahora es muchísimo con respecto al 3% en 1960, apenas medio siglo, pero es poquitísimo en comparación con lo que decía Roberto. Hoy la educación superior tendría que ser un bien público y un derecho. Y no lo es, no por falta de escuelas, que también hacen falta, sino por falta de demandantes que toquen a la puerta. Y es que los demandantes en el tren educativo han sido expulsados. Es decir, el sistema educativo mexicano se parece más a la bestia que a la deserción. O sea, te van tirando del tren, la injusticia, la desigualdad, las peores condiciones de educación para los pobres, te van tirando, bueno, no llegas. Y sin embargo, se concibe que ese es el único modo de que mis hijos tengan un mejor futuro. Sigue estando en este imaginario que la única manera que nuestros hijos tengan mucho más que los padres, la universidad. Pero estos 3 de cada 10 también es un asunto de un promedio nacional. Hay entidades que seguramente están mejor y otras mucho peor. Así es, y son brechas que se están ahondando en lugar de cerrarse. Esa es la mala noticia. La distancia, por ejemplo, entre Oaxaca y Nuevo León era menor hace 10 años que ahora, ¿no? Esa es la brecha creció en estos 10 años. La brecha ha crecido en estos 10 años como grandes promedios, ¿no? Habría también que establecer todos los matices del caso. Pero sin duda está asociada a la pobreza. La mitad del país es pobre, ¿no? Les cuesta mucho trabajo, aún con una educación superior, pública, gratuita, etcétera, etcétera, sostener a los hijos en un tramo escolar que es de muchos años y no aprovecharlos como recursos para conseguir un ingreso familiar más o menos satisfactorio. Es verdad que en el imaginario social, ¿no?, esta, digamos, gran idea o este gran relato de que la educación superior conduce a mejorar las condiciones de existencia, prevalece, es verdad, este relato. Pero también es cierto que cada vez más se advierte en sectores de la sociedad muy amplios una desconfianza de que esto efectivamente se va a cumplir. Es el tema de los jóvenes recién egresados que no encuentran ni empleo ni condiciones en el sistema para tener posibilidades de ejercicio profesional. Entonces hay como que 2 relatos en contraposición. El grande de la movilidad social
y el muy pedestre, pero también pesa mucho No. de que no hay trabajo para los La profesionistas. terrible pregunta, ¿para qué? ¿Para qué hago el esfuerzo? ¿Para qué gastas en mí si finalmente sabes, por la experiencia del hermano, eso? Claro. Pero por otra parte también, los datos también reflejan un crecimiento en la oferta privada de universidades públicas. Pues ahí hay otro fenómeno también, porque ha habido un crecimiento, creo que ahorita son mucho más las privadas que las públicas. Si contamos la cantidad de instituciones, sí, Sí. pero el 70% de los que estudian estudios superiores en México lo hacen en las públicas. Es decir, lo que tenemos son muchas universidades pequeñitas, ¿no?, que pueden ir desde el campus Temisco de la Universidad de Stanford, que es un fraude, ¿no? Imagínate, ¿no? La Universidad del campus Temisco, ¿no? Pero yo quisiera tomar ahí otro dato de desigualdad. Y lo haré refiriéndome a cuando éramos pequeños nosotros tres, que no es hace mucho. Reciente. Hace un poquito, que pedíamos permiso, yo por lo menos en casa decía, oye, mamá, ¿me dejas tomar agua de la llave? Y entonces yo tomaba agua de la llave porque me ahorraba el vaso y después de jugar fútbol sentía muy rico tomarlo así. De repente se dijo que el agua era mala y en consecuencia, en vez de arreglar la potabilización del agua, se abrió el mercado para las aguas embotelladas, que es millonarísimo. Igual pasa en la educación superior, con esto terminaría. No hay cupo en la oferta pública, en vez de resolver el acceso a la oferta pública, se genera la idea de aquí ya no hay lugar, si quieres estudiar Derecho, vete a donde puedas. Y entonces los más ricos entran a las universidades más prestigiosas, donde más vale tener conocidos que conocimientos, los otros a las públicas prestigiadas, y los más pobres que alcanzan a llegar a ser ese pequeñito grupo, están siendo los que van a las instituciones privadas de calidad dudosa, digámoslo así, porque también nosotros tenemos zonas en la pública de calidad muy dudosa, ¿no? Entonces, me parece que ahí el gobierno lo que ha abierto es un mercado para la educación superior muy rico que pagan los más pobres. Pero que está retrocediendo, eso es muy importante. Y no necesariamente es un síntoma de que las cosas se estén arreglando, ¿no? Es decir, parece haber llegado a un tope, a un límite, no más allá del 30% de la matrícula alcanza a pagar la educación privada. Hasta ahí llega. Superar ese, digamos, límite que tiene que ver con las capacidades de ingreso de las familias y de los jóvenes es muy complicado. Tendría que haber una nueva pendiente de crecimiento y una nueva distribución de la riqueza para que las clases medias estuvieran en condiciones de sufragar educación superior de carácter privado. Vamos a un corte, estamos hablando de la educación superior, los grandes problemas que tenemos, no solo en términos de acceso, también de calidad, y lo que está, como siempre, en el centro, esta fractura estructural de nuestro país, la desigualdad. Vamos a un corte y regresamos a seguir hablando sobre la educación superior. Bueno, porque creo que no hay universidades suficientes en la Ciudad de México. Creo que deberían haber más para darle oportunidad a los jóvenes que, bueno, quieren seguir superándose. Yo considero que una de las principales problemáticas es la estructura educativa en México. Realmente se requiere reestructurar toda la educación en México. Otro de los factores para mí sería los recursos. Hay gente que tiene recursos muy limitados y le es muy difícil accesar a las universidades públicas, porque también allá hay mucha demanda. Pues por la falta de economía principalmente, ¿no? Y pues sí, la falta de oportunidades. Porque no hay suficientes lugares para que las personas estudien, ni siquiera tienen los recursos para hacerlo. Yo creo que el primer es la economía y otro el sistema que maneja el país con respecto a la educación superior, ¿no? Pues más bien puede ser por falta de recursos o falta de más escuelas en este caso. Digo, también tiene que ver mucho con el que cada año pues, las matrículas se van reduciendo. Pues por bajos recursos o porque ya no les interesa estudiar. Como vemos, la población sostiene falta de infraestructura y lo costoso que es, pero lamentablemente muchos que sí acceden, al final
encuentra el enorme tema de la empleabilidad. ¿Qué sigue después de la educación superior? Y ahí hay esa parte tensa de frustraciones y de experiencias duras del para qué. Entonces, esta salida sigue siendo un tema que crece, parece ser. Sí, sigue siendo, en los grandes números, ventajoso tener algún año de universidad o haberla terminado en términos del empleo que consigues, en términos del ingreso. Ya no es aquel que tuvimos en las décadas de los 40 o 50 en que ser universitario y terminar, decía el presidente alemán, te daba derecho a una casa en el Pedregal, un puro y un coche. No, ya no es. Ya no lo es. Una cosa que me llama mucha atención de los muchachos que hablaron es que seguimos pensando, no sé qué opina Roberto, que fundamentalmente es una bronca económica la que te saca de la escuela. Parece que está empezando a ser proporcionalmente relevante el sinsentido que es ir a la escuela, que es aburridísima. O sea, yo creo que solo un tipo muy entusiasmado por su familia puede aguantar la secundaria mexicana con 15 clases al día y cargando libros. Está empezando a ser aburrida la escuela. La escuela está enfrentando con procesos del siglo XIX, chamacos del XXI. Nada más quería advertir ese asunto. Y luego ya en la cuestión del empleo, es interesante, ¿no? Hay una colega nuestra que ahí en el Seminario de Educación Superior de la UNAM, donde pertenecemos Roberto y yo y otros más, dice que hay una especie de becarización. Es decir, antes con la licenciatura te ibas al empleo, ahora necesitas una maestría o un doctorado. Pero sobre todo, dada la desigualdad, porque la cuestión social, que es la que a ustedes hace tiempo les preocupa y a mí me parece que es su aporte central, es que la cuestión social es la desigualdad, dado que a la hora de terminar operan, a mi juicio, 3 factores. No cuánto conoces, sino a quién conoces. Segundo, no tanto la solidez de tu conocimiento, sino la marca registrada de donde vienes, ¿no? Que juega para los dos lados. Una vez un ingeniero de Pemex me dijo, en mi vida contrataría a un ingeniero del TEC de Monterrey, sino los de la UAM o los del UNAM. ¿Por qué? Porque esos sí se van a vivir a la cortina de la presa mientras se construye, y el chavo del ITAM, del TEC de Monterrey, pues dice, quiero 3 secretarias y un Audi, ¿no? ¿No? Hay nichos para todo, y creo que el tercer asunto es la escasez de empleo. Creo que el mes pasado este país produjo 5,000 empleos. Con todo que nos dijeron que la reforma laboral iba a producir empleos para nosotros, Guatemala, El Salvador, Honduras, etcétera. No es cierto. Entonces, otra vez, Mario, yo siento que estamos atorados en ya algo que empieza a ser peligroso. Mientras un país cree que su sistema de expectativas se va a cumplir, entonces cuando fracasa se lo atribuye a sí mismo. Yo no supe estudiar, me gustó más la lana, me casé. El problema es cuando un país empieza a no creer en su sistema de expectativas. Entonces ahí sí estamos en un problema político gravísimo. Un problema social brutal. Y en este tema tenemos la empleabilidad, la falta de empleo, también los bajos salarios. Y por otra parte es que aún, digamos, la élite, los que dan el siguiente paso, pues también tienen problemas para conseguir después. Entonces, en ese sentido, tampoco los posgrados están funcionando como un instrumento que asegure, con el conocimiento, pues mejor salario o un empleo que realmente sea en el tema que ellos estudiaron. Debajo y encima de todo esto, hay un mito que es la mitad ingenuo y la mitad perverso. El suponer que las inversiones en educación, por ejemplo en educación superior, van a implicar el desarrollo. Ese es un mito muy común, ¿no? Está presente en las políticas públicas, por ejemplo, el de ofrecer toda clase de incentivos, por ejemplo, becas, la ampliación del sistema, su descentralización, en fin, y suponer que este es el resorte del desarrollo. Pues no es así. No es así, hay suficiente evidencia, no solamente en el caso de México, en muchos más, en que si no hay una sinergia entre políticas que tienen como enfoque propiciar el desarrollo, de las cuales la educación superior es un componente, ¿no? La educación superior por sí misma no cambia nada. Esto es así. Vamos a poner un ejemplo. Los médicos por sí mismos no construyen hospitales.
se necesita que existan los hospitales, ¿no? Ahora hay un déficit en hospitales de alta especialidad muy notable y en médicos preparados a ese nivel que puedan encontrar en eso, en un proyecto de salud pública renovado, nuevas expectativas de colocación, ¿no? Si no, estamos lanzando a los médicos que se forman al desempleo. No solo eso, eso es la mitad del asunto. La otra mitad es esa creencia que ha estado presente en los últimos 20 o 30 años en los diseños de política para la educación superior. El pensar que la formación tecnológica es una panacea, ¿no? Al día de hoy el dato a mí me impresiona mucho. Dentro del sistema público en su totalidad, 1 de cada 2 de los hombres está en una carrera tecnológica. Estamos produciendo más de 500,000. Están inscritos en instituciones de corte tecnológica o en facultades tecnológicas de las universidades, cerca de 500,000 de jóvenes, la mayoría de ellos en áreas de cómputo e informáticas, como si México tuviera una vocación productiva en ese sentido, y no la tiene. Entonces el problema es la desarticulación que existe en distintas fórmulas de desarrollo, en la cual la educación superior, por ejemplo, es un componente que da sentido, ¿no?, al diseño y desarrollo de esas políticas. Entonces está pasando también no solo en las carreras, digamos, las ingenierías, por hablar de esta idea muy extendida, que lo que el país necesita son ingenieros. Me puedo imaginar que si yo soy un egresado de arqueología o de filosofía, pues menos opciones tiene. Entonces también hay esta discriminación y esta discusión de que ni aún los ingenieros o los que tienen el manejo de los datos duros, los científicos, tampoco tienen opciones, pero mucho menos los que están en las humanidades. Es curioso, tenemos un mercado que hay que estudiarlo más. Por ejemplo, hace muchos años el sector público dijo no más carreras de derecho, porque ya no hay empleo. Hoy en México, un muchacho o una muchacha que terminan derecho tiene más empleo, posibilidades de empleo, que un físico de materia sólida o que un ingeniero en computación. ¿Por qué? Porque la intrincada ley y la impunidad y todo este asunto abre nichos, curiosamente, para que alguien te asesore. Un contador en México no le falta, con 3 taxis sale, digamos, si es que pagan impuestos, ¿no? Es decir, el asunto es que a mí me parece que digamos, que la zona de las humanidades, porque ahorita me metí a las profesiones y tú me preguntaste sobre humanidades, fíjate que su destino natural era el mercado académico o el mercado educativo, ¿no?, los puestos educativos. Perdón por decir esta anécdota, la suelo decir. Yo concursé en 1981 contra mí mismo y haciendo un esfuerzo brutal gané. Porque a la semana que sigue tenía que haber alguien que hiciera las veces de profesor en la UAM Azcapotzalco, ¿no? Hoy, cuando el Colegio de México o la UNAM abren una plaza, hay 100, 150 muchachos con postdoctorado tratando de entrar a un puesto. Entonces, y sobre todo en las áreas como estas, filosofía, arqueología, que son fundamentales para el país, ¿no? Entonces, sí me parece que la estructura de la colocación donde estos muchachos y muchachas pueden incrementar la riqueza nacional, pues sí la tenemos que pensar. Me hizo pensar mucho, Roberto, en que hay científicos que dicen que nosotros somos subdesarrollados porque tenemos una ciencia subdesarrollada. La relación causal es inversa. Nosotros tenemos una ciencia subdesarrollada porque no tenemos un proyecto de desarrollo del país. Y ya lo decía aquel viejo profesor nuestro, la escuela, si funciona bien, Mario, puede hacer que el hijo de un obrero sea gerente. Lo que no puede hacer la escuela es el puesto de gerente. Claro. Y lo que tenemos es, creo que 20 años, en que necesitaríamos 1 millón de empleos cada año y hemos logrado en los mejores años 350,000. Entonces, la barbaridad hacia la informalidad, el encontrarte muchachos con estudios superiores que están vendiendo pilas en una esquina en el centro, nos habla de una inadecuación entre el sistema educativo y el aparato productivo. Pero es que el aparato productivo es el que va a jalar al sistema educativo.
por más que nosotros generemos físicos nucleares, no vamos a hacer plantas nucleares. Eso tiene que hacerlo otro tipo de cosas, ¿no? Pero el panorama es sumamente, no sería dramático o trágico, porque entonces lo que estamos concluyendo hasta ahorita es que aún los jóvenes que llegan a la universidad, que terminan, se van a enfrentar a una estructura productiva que no los va a poder absorber en ningún área, ni siquiera las áreas, digamos, las ingenierías que han sido tan ponderadas. Y esto nos lleva a esta situación de, pues parece ser que no tiene sentido una educación superior mientras no se transforme este aparato productivo, esta estrategia de desarrollo, lo cual pues parece ser que no está pasando y vamos a una ruta terrible porque ya no se mueven, ya no hay manera de llegar a ser gerentes, no se diga a tener una práctica propia, y entonces viene esta idea de que hay que generar emprendedores, ¿no? Que es muy usual. Y ahí está esta tensión también. Hoy parece ser que también les dicen a los jóvenes, no, tú tienes que aprender a poner tu empresa. Y eso tampoco está funcionando, o eso tampoco es un asunto, una respuesta, digamos, que le dé salida a toda esta realidad. Así es, lamentablemente, ¿no? Pero es un problema porque tiene solución, por supuesto. Si no, nos vamos todos a la casa a resguardarnos a piedra y lodo porque se pone muy feo si no resolvemos este problema. No aguanta más el sistema que crea un pupitre en lugar de crear un puesto de trabajo. Si no, al rato estarán, y ya está ocurriendo, más jóvenes en los pupitres que en los puestos de trabajo. Es una prioridad absoluta el generar los mecanismos para la expansión de los mercados laborales. Hoy solo lo puede hacer el Estado. Ya tenemos muchos años en que se optó por una fórmula de crear incentivos, por ejemplo, fiscales, para que reaccionara la iniciativa privada y no reaccionó. De esa manera y al nivel de las necesidades que hoy tiene el país para ello. No es una fórmula de preferencias políticas o algo por el estilo. Si no se hace eso hoy, muy pronto, de manera correcta, la generación que está siendo desplazada nos la va a cobrar. Nos la va a cobrar y nos la va a cobrar muy caro. Y ¿saben qué, colegas? Me parece que si lo que proponía el ideal de la escuela, como mi papá decía, yo voy a cambiar, Manolo, salud por trabajo para que seas alguien en la vida, ese alguien en la vida en nuestra sociedad es alguien que consume. O sea, que tiene para su pantalla, para su coche, que tiene para pagar su hipoteca y que ojalá no le pongan al pobre chavo 16% de IVA si está comprando la hipoteca, la paga el banco, ¿no? Es decir, la idea de la movilidad es acceder a esos bienes. Hoy tenemos en México alternativas sociales para lograr esos bienes sin pasar por la educación. Y no son legítimas, no son legales, pero son muchísimo más certeras. Muy accesibles. Claro, y entonces, obviamente, no quiero decir con esto que los muchachos sean, porque salen de la escuela, no, la mayoría de los muchachos que salen de la escuela son extraordinarias personas, pero empieza a verse ese que llaman el movimiento alterado, en el cual la canción es, yo prefiero vivir 25 años bien, con un montón de chicas y es misógino mucho el mensaje y el whisky más caro, que no voy a decir la marca para que no me regañes, ¿verdad? Y yo prefiero vivir 25 años y que me maten a tener 58 como mi padre, que es un pobre tipo que no saca ni para comer bien. Ese espacio, la informalidad, el roce con la ilegalidad de muchos de estos aspectos, está dando más certidumbre de consumo que la escuela, porque la escuela está postergando cada vez más. Ahora, después del doctorado tienes chance. Los chavos que tienen una beca de doctorado son parte del 10% más rico del país, porque el 85% de la PEA tiene como ingreso menos de 5,000 pesos. Un muchacho con una beca de posgrado tiene 10, 12 mil pesos, ¿no? Así es. Así es. Entonces, bueno, realmente, cada que lo platicamos, cada que nos hace favor de invitarnos, María Luis, cada que vemos que la cuestión social es México tiene futuro, sí y solo sí, el Estado recobra
No la rectoría de la educación a través de la recuperación de las contrataciones de los profesores para... No. Si recobra el liderazgo que tiene en todo país desarrollado para indicar y para poner condiciones para un desarrollo económico más equitativo y menos dependiente del origen social. Vamos a un corte. Nos quedamos con esta pregunta. Que el Estado retome la capacidad de orientar un nuevo curso de desarrollo. La primera reacción es, ¿y si el Estado tampoco puede? Vamos a un corte y regresamos a este estudio de México Social. Antes de darle la palabra a Roberto, los invito a que veamos la pintura que nos ha propuesto el Museo Nacional de Arte. Yo les voy a hablar el día de hoy de este gran lienzo que se encuentra detrás de mí, que se llama Galileo en la Universidad de Padua, demostrando sus teorías astronómicas, que es del pintor Félix Parra. Esta obra se inscribe en el gran debate ideológico del siglo XIX en México, después de la independencia, es decir, hay una polémica entre el pensamiento republicano liberal y el desarrollo de un modelo moderno, laico y científico, y por otro lado, los conservadores con un modelo centralista y abocados en los conocimientos tradicionales de la Iglesia. Vemos cómo la acción se desarrolla a través de un globo celeste o armilar, en el cual este anciano está demostrando sus teorías sobre la existencia de cráteres, de valles y de montañas en la superficie lunar, ¿no? Algo que para la tradición escolástica decían que no podían ser los demás planetas de la misma materia que de la Tierra, ¿no? Se encuentra sentado Galileo Galilei dando cátedra y el franciscano, que representa la religión, escuchando, ¿no? Esto sobre el tema que hablábamos de la educación superior también parece estar patente en este acto, en el que él parece ser el profesor, el que está en la cátedra, y la iglesia, representada por el franciscano, escuchando las nuevas teorías astronómicas. También en su rostro podemos ver una especie como de metáfora o de encarnación también alusiva al profesor, ¿no? Al maestro de esta educación superior, ¿no? Sereno, el anciano sabio, que es todo lo que queremos pues, que los maestros representen en esta idea de transmitir pues, los conocimientos, ¿no? Nos decía Manuel que el Estado debe tener una capacidad mayor para transformar. ¿Qué podemos identificar del Plan Nacional de Desarrollo 2013-18 que nos pudiera dar, yo diría, cierto optimismo, cierta orientación de que sí hay esta noción de un gobierno federal que finalmente es pieza central del Estado mexicano, que nos permita pensar que estamos orientándonos no solo, bueno, ojalá incrementar la meta, no sé si hay una meta de sexenal, de más espacios. ¿Cuáles son tus comentarios a esta visión que por lo menos sabemos está en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-18? Una respuesta rápida, muy poco, es muy poco lo que podemos esperar en el sentido, por lo menos hoy, de que acudimos hacia una transformación importante de los sistemas de estructuras de la educación superior pública. Las señales apuntan más bien hacia la permanencia y profundización de políticas que fueron diseñadas desde los años 90. Si en algún sector ha habido, lo voy a decir entre comillas, una política de Estado, lo digo por su duración, en tenemos 3 décadas de más o menos lo mismo. Pero en el plan viene una meta cuantitativa que es interesante para discutir, por lo menos, el de esperar alcanzar un nivel de cobertura del orden de 40% al final del sexenio. 4 de cada 10 al final. 4 de cada 10, parece una meta modesta, dicha así, sí, pero significa una cantidad de nuevos espacios muy impresionante. ¿Hay una idea, hay un número? Sí, hoy en día hay en torno a 3 y pico millones de jóvenes, lo que representa el 30%. Alcanzar el 40% significaría una matrícula de 4.5 millones de lugares al menos. Esto significa un crecimiento de casi 1 millón de puestos por año. Nunca se ha hecho en la historia de México, sería un hecho inédito, sobre todo porque tendría que ser el sector público el que responda a esta política. No se puede confiar, ya dijimos por qué, en que la educación privada puede colaborar a crear este enorme número
de lugares que se espera. ¿Cómo van a hacer para crecer con un ritmo que duplica al crecimiento que se viene teniendo del 2000 para la fecha? Es una incógnita muy interesante, ¿no? El número de instituciones que se ha anunciado, el de que se crearán más de 60 nuevas instituciones públicas, es insuficiente para este volumen que se espera alcanzar. ¿Y este volumen, hay alguna idea de una expresión territorial o simplemente se enuncia esta meta sexenal? En el plan de desarrollo es solamente esta meta sexenal. Se dará a conocer, esperamos que en 1, 2 o 3 meses, el programa sectorial, y se espera que ahí vengan definiciones más precisas que alcancen la dimensión territorial. Pero hablamos, Manuel, de Rectoría del Estado, y esto obviamente es mucho más que la Secretaría de Educación Pública, con sus capacidades, tiene que ver con una definición de como decimos nosotros en la UNAM, un rumbo alternativo de desarrollo. Y en ese sentido, ¿observas alguna sinergia entre una propuesta diferente de transformar el aparato productivo, o sigue viendo parece ser, esperanza que la educación genere espacios para los jóvenes, pero no hay por lo menos explícitamente en el plano, o hay alguna referencia que nos diga que sí van a buscar? Digamos, me parece que la meta a la que alude Roberto, que es la que tenemos, que va a nacer el 40%, que por cierto la bajaron del 45 al 40, cuando también, para desgracia de este país, aquí las cuentas no salen, no sabemos ni cuántos murieron en el 68, ni cuántos chicos tenemos de 18 a 22 años o 19 a 26. Es un desastre. Todas las tasas de cobertura se calculan con grupos de edad. Así es. Bueno, entonces parece que se asustaron al ver que los ajustes que derivaban del censo hacían que el grupo de edad fuese mayor. Entonces dijeron, no, vámonos tranquilitos, vámonos al 40. Pero como dice Roberto, ¿cómo hacemos para que haya 1 millón de muchachos más en la matrícula, tomando en cuenta que cada año también por egreso y por abandono se van? Es decir, la matrícula no solo es un factor como en la teoría de la cubeta, del flujo, sino que la cubeta también tiene grietas y tiene una llavecita por la cual egresan. Entonces tú, para tener 4,5 millones de chavos, vas a tener que tomar en cuenta que tienes que ponerle muchísimos más de 1 millón al año, porque se te están yendo los egresados, digamos, en el monto de la matrícula. Entonces, yo siento que se sigue confiando en que dar un pupitre es suficiente. Pero yo creo que es una política, digamos, mediocre, que si nosotros analizamos cómo ha evolucionado el crecimiento de las instituciones de educación superior, tú, conforme te vas a sectores más pobres o menos habituallados del capital cultural, les vas dando oferta más mala, o más, no mala, más acotadita. Por ejemplo, en las universidades interculturales, si tú ves, que son las en donde asiste la mayoría de los indígenas, si tú ves el currículum, un muchacho celtal en México no puede ser historiador. Tiene que ser licenciado o técnico profesional en la administración de ejidos que no queden más allá de 5 metros de su casa y que tengan alambre de... No, hombre, por Dios. Es decir, y en cambio, a los que entran a la UNAM o a los que entramos a otras universidades nos dijeron, usted si es filósofo, vaya y piense con Kant, si quiere, váyase a su tumba. O sea, otra vez, nuestro sistema educativo superior está segmentado. A los que requerirían mejores condiciones educativas, el gobierno les ha ofrecido opciones de educación superior muy locales. Muy limitadas. Y con la lógica que es, por eso le llamo segmentación, que excluye a muchos de ellos de tener una carrera universitaria, por ejemplo, clásica, que es con la que sueñan sus padres. Entonces, el panorama es un sistema educativo que desde el principio, desde la primaria, es hermano gemelo, es el espejo de la desigualdad. Y luego un sistema educativo superior que ha pasado a ser del 33%, siguiendo esa segmentación. Bueno, si llegamos al 40%, la gran pregunta es, ¿estamos abriendo acceso al conocimiento relevante o estamos haciendo acceso a pupitres y sobre todo a pupitres virtuales
en las modalidades abiertas y a distancia, Bueno. en las cuales los que menos tienen chance de ser autodidactas son a los que les damos ese servicio. Y por otra parte está esta realidad de una educación que reproduce desigualdad, ¿no? Finalmente no tenemos esta realidad de que los jóvenes indígenas puedan tener acceso a todo, una actividad productiva que sigue estancada donde está. Entonces una pregunta sería, ¿hay alguna experiencia internacional que pudiéramos decir si es posible, hay una manera en la cual se transforma la educación superior, no solo se amplía, pero también va vinculada a una idea de desarrollo más clara? ¿Hay alguna experiencia que pudiera ser relevante para dar una idea de que sí es posible? ¿O todo está en esa situación hay de dos tipos, experiencias en la zona de casos exitosos y experiencias en la zona de casos no exitosos? Por ejemplo, el caso de Corea, ¿no? Que ahora es multicitado y multiconocido, con un, yo diría, gobierno demasiado autoritario, rígido, etcétera, tomó la decisión de un pacto entre empresarios, trabajadores y el sector educativo, de emprender un camino hacia el desarrollo tecnológico. Primero crearon las fábricas y después las escuelas para capacitar a las personas para esas fábricas. Nosotros creemos que se puede hacer al revés y no se puede hacer al revés. En Brasil están haciendo un poco ese mismo modelo de operar al mismo tiempo con un sector productivo muy sofisticado, producción de conocimiento científico y de tecnología de vanguardia, y entonces acercar el currículum universitario hacia esos nuevos, digamos, derroteros productivos. Si solamente se atiende al tema de la cobertura, puede haber sistemas de educación superior gigantescos. Los hay en Argentina, recientemente en Bolivia, en Ecuador, en Perú, que tienen tasas de cobertura muy superiores a la mexicana, pero que ese hecho no alcanza a detonar procesos de desarrollo porque no están presentes otras variables que deberían estarlo. Y se genera todo este proceso de los más talentosos buscan, salen de los países de origen y tratan de llegar a algún lugar donde haya empleo. Vamos a un corte, estamos hablando de educación superior, la enorme importancia de vincularlo a la construcción de este México social que está hoy siendo discutido, pensado en este estudio. Vamos a un corte. ¿Qué futuro, Manuel? Bueno, me gustó muchísimo cuando Roberto dijo que si es un problema es porque tiene solución. Yo creo que el asunto que tenemos en la educación superior es un problema porque tiene solución. Pero creo que hay que caminar por otro camino. Está muy trillado el camino por el que hemos ido. Por ejemplo, aunque he de reconocer que prever es difícil, sobre todo si se trata del futuro, ¿no? Y que es una frase gallega muy bonita, ¿no? Porque ni modo que preveamos para atrás, y que es mejor ser historiador que profeta. Entonces me arriesgo a decir que creo que necesitamos nosotros, los universitarios, retomar el control de la regulación de nuestro oficio, aliarnos con las autoridades educativas, hacer, por ejemplo, de la NUYES una institución que haga un análisis crítico de cómo nos hemos desarrollado, y que entonces le proponga al gobierno, no esperar todo de él, le proponga al gobierno un plan de desarrollo más maduro, más hecho por los que saben de esto, ¿no? Porque, y con esto termino, un día un subsecretario de Educación me dijo, Manuel, en Estados Unidos hay 5 técnicos por cada ingeniero. Nosotros vamos a formar 5 técnicos por cada ingeniero y vamos a tener el PIB de Estados Unidos. No, pues así contra la base por bolas no hay defensa. Sí. Entonces yo creo que nos tenemos que meter los ciudadanos de la universidad, ¿no? Y sobre todo, estoy seguro que o se modifica el modelo de desarrollo y distribución del ingreso o el país no es viable. Y ahí es donde la educación puede jugar, ya sea en paralelo o con cierto retraso hacia la política de desarrollo, creo. ¿Ves así el futuro? El único optimismo que entra en mi reflexión
es el saber, tener la convicción que solo las sociedades educadas tienen capacidades de autotransformación. Por lo tanto, la apuesta por la educación nunca es una apuesta en vano, aunque existan todas estas limitantes de cantidad, de calidad, de sentido que hoy vemos en el panorama. De cualquier manera, esta renovación de las condiciones de racionalidad de la nueva generación de jóvenes mexicanos en algún punto nos conducirá a algún lugar que a lo mejor no es el que a la generación actual más le gusta, pero desarrolla capacidades de autotransformación. Dicho esto, diría que tenemos enfrente problemas que son problemas de oportunidades, ¿sabes? Que son como para enfrentar de inmediato. Hoy México, perdona que te dé este dato, produce más ingenieros que Brasil, más que Estados Unidos, tantos como Corea. Es de los países que producen más ingenieros en el mundo. Esto es así, pero no tiene en dónde ocuparlos y por eso se van a Estados Unidos o a China o a Brasil. Está lleno ahora de ingenieros mexicanos. Apostamos por eso y fue una apuesta que funcionó la mitad. Ya tenemos los recursos, el reto es ahora en qué los podemos utilizar de manera que generen riqueza. La solución del ingeniero emprendedor espero que ya haya quedado entre los mitos que es necesario desmontar para poder entender algunas cosas al día de hoy. Esa es una de las tareas, desarmar, desconstruir esta mitología que es tan pesada y que gravita demasiado en torno al diseño de soluciones creativas y nuevas. ¿Y si ves esta idea de que la NUYES puede ser un instrumento o un espacio pertinente para construir opciones? Es su responsabilidad en la medida que articula y, digamos, es recipiente de las autonomías del conjunto de las universidades y tiene una forma de interlocución con el Estado que es distinta que la que puede establecer cada uno del, digamos, elementos del gran archipiélago que es el sistema de educación superior. Digo, me gusta la idea esta que planteas de que hay una asociación de todas las universidades que pueden ellos ser capaces de plantear de una manera muy crítica y cuestionar el camino. ¿Sí ves esta posibilidad ahí? Es decir, yo me tengo que aferrar a algo en el sentido, a ver, dice Roberto, una sociedad educada, aunque no inmediatamente dé frutos, es mejor que una sociedad no educada. Perfecto. Ahora, yo lo que veo es que hay un gran abismo entre las comunidades académicas y sus autoridades. Y luego, hay un abismo muy grande entre las autoridades y ellas mismas, y hay una enorme cercanía con la SEP, hasta el punto que de repente la NUYES es la que opera las políticas de la subsecretaría. No, tomémosle distancia para que desde la NUYES, la Asociación de Rectores, con más consulta en sus comunidades, diga, tenemos una propuesta de desarrollo de la educación superior. Ahora, esa propuesta de desarrollo de la educación superior, creo yo que pasa por recobrar las autonomías, por recobrar la necesidad de reconocernos como profesionales de la educación, los profesores, porque ahora estamos totalmente individualizados, haciendo puntitos para el SNI y ganándonos algunos centavos extras. Hay que reconstruir el tejido social, dirían esta nueva forma de decir las cosas, en las universidades, y yo sí creo que empujar a nuestras autoridades a que digan, ¿sabes qué? Por aquí tenemos que ir, hacernos más sujetos o agentes del cambio que simplemente esperar todo de arriba. Y creo que la NUYES es una asociación que tiene 50 y tantos años. Así es. ¿No? Hombre, tenemos ese recurso. Bueno, pero ahorita están haciendo el programa sectorial. ¿Ustedes ven algún indicio ahí en esa construcción del programa sectorial que tiene un apartado de educación superior? ¿Están participando? ¿Están ustedes viendo que está esta reflexión ahí? No, de ninguna manera. Son tiempos de cierre a la interlocución que antes abrieron estos canales, pero ya no. Es decir, por lo menos en lo que a nosotros respecta, supongo que coincidirás con eso, no tenemos. O sea, yo creo, y eso es por el bien de la República que no me inviten a mí, ¿no? Pero ninguno de los conocidos que tengo, que llevamos años y años tratando de entender este abarrote, está en un equipo que esté haciendo el plan sectorial. ¿Quién estará haciendo el plan sectorial? Ojalá no sean tecnócratas que
copiando modelos de otros países, dicen, le vamos a hacer así. Ojalá no, ojalá sea gente que tenga sensibilidad, que entienda el factor cultural de la educación. Porque quiero terminar con una cosa, Mario, Roberto. Un muchacho que está en la universidad tiene una coordenada social. Aunque sea una universidad patito, una universidad patote, una universidad buenísima, todos los días tiene un horario, tiene amigos, tiene que desplazarse en la ciudad, etc. Los que ha expulsado de la escuela y no tienen universidad, ¿cuáles son sus coordenadas sociales? Me parece que pueden ser, como decía mi madre, cuando había que faltar a la escuela, éramos como un ropero en el pasillo, un estorbo. ¿Dónde está el sector social, la coordenada social de ubicación? Eso es clave, Manuel. Para decirlo muy en breve, en el siglo XX el Estado hizo escuelas primarias y la sociedad universidades. Es una historia que no debemos de perder. Cualquiera que encontremos en el país de nuestras grandes universidades, incluida la UNAM, tiene tras de sí un asunto de gremios profesionales que se organizaron, etcétera, que disputaron con el Estado el control autónomo de la institución. Incluso el caso del Politécnico es ese, ¿no? Entonces, recobrar ese protagonismo, esa energía y esa inteligencia social para saber dónde están los cursos de desarrollo es muy importante. No esperemos que políticas públicas iluminadas sean el único vector de cambio. Esperemos que no sea así. Sin duda ha quedado puesta en la mesa la enorme complejidad, la enorme necesidad de replantear no educación superior, sino todo un modelo de desarrollo y sobre todo garantizar a los jóvenes que están ahí, que realmente puedan hacer uso de su conocimiento, de su convicción. Y en ese sentido creo que queda mucho por decir y mucho para hacer. Necesitamos una educación superior, pero sobre todo necesitamos una nueva estrategia de desarrollo que logre transformar y convertir a este México un México social de equidad e igualdad de oportunidades. Gracias a los expertos, gracias por estar en el estudio. A los apasionados, claro, a los apasionados y a los convencidos y comprometidos. Estamos en el Estudio de México Social. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias a ti.